Ya van 189 días de este año 2023. Estamos en la semana 28, ya, domingo 9 de julio. Recordemos un poquito del mensaje anterior. Estuvimos viendo que lo que le sucedió al pueblo de Israel y también a Mardoqueo, Esther, todos juntos, la muerte de Amán, todo lo que sucedió, que estuvimos mirando en el mensaje anterior, no es lo que hoy día llamarían una violación de los derechos humanos, sino que simplemente el resultado terrible de pecado terrible. ¿Ya? Hoy día con todo el relativismo moral que hay, donde nuestros niños eh, rara vez están siendo educados con principios morales absolutos, menos conforme a la palabra de Dios, sin lugar a duda que hay un tiempo muy peligroso. ¿Ya? Ahora Dios no va a pasar por alto los tiempos que estamos viviendo. ¿Ya? Estas abominaciones que estamos mirando en muchos aspectos y en todos los aspectos, Dios va a aplicar el principio que vimos la semana pasada. Resultados terribles por pecados terribles. Es así de simple. Es proporcional el resultado que tiene. Por eso hoy día vamos a meditar en la palabra del Señor, ¿ya? Y quiero que pensemos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tan cierto es que la memoria es frágil? ¿Ya? ¿Es verdad que olvidamos fácilmente? ¿O no será realmente que seleccionamos lo que queremos recordar? ¿Y ha pensado usted también que es más fácil y muy común recordar lo malo y no lo bueno? ¿Ya? ¿Necesito que alguien me recuerde lo que Dios ha hecho? Por ahí se dice que quienes olvidan la historia tienden a repetirla. Por eso nuestro desafío de hoy lo he titulado, lo he sacado de un estudio, un desafío muy grande que dice, recuerden, nunca olviden, recuerden. ¿Ya? Hoy día Dios nos llama a recordar. Cuando miramos la palabra de Dios es interesante que vemos, por ejemplo, en Deuteronomio, que es un libro que hay llama a recordar. ¿Ya? Recordar lo que Dios había hecho, recordar que no se olvidaran de la protección divina, recordar los constantes beneficios recibidos. ¿No? Dios quería que no se olvidaran de él, ¿ya? Que le recordaran qué tipo de Dios era frente a otros dioses paganos, cómo cumplía sus promesas, ¿ya? Y recordar lo que Dios había hecho y hace es la clave realmente para nuestro diario vivir. Por eso estamos diciendo hoy día, recuerden, nunca olviden, recuerden, ¿ya? Situémonos un poco en un lugar, el pueblo de Dios a punto de entrar en la tierra prometida, ¿ya? Y Dios no quería que una vez que comenzaran a vivir las bendiciones que le había provisto, se olvidaran de él, ni el compromiso de santidad que tenían con él. ¿Ah? Por eso Dios le dice en Deuteronomio 6, del 10 al 13, lo siguiente. Lo voy a leer de la nueva traducción viviente. Dice así la palabra de Dios. El Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que no cavaste y comerás de viñedos y olivares que no plantaste. Cuando hayas comido en esa tierra hasta saciarte, ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvele aún. ¿Ya? Interesante lo que dice. No te olvides lo que yo he hecho, de dónde te saqué, quién eras, cómo te libré, cómo te di nueva vida, cómo te di tantas bendiciones. Y Mardoqueo, que estamos viendo Esther 9 hoy día,
conocía esta historia y conocía a Dios. Y él sabía que Dios es un Dios de pacto y que su pueblo tendía a olvidarse de lo que había hecho por ellos. ¿Ya? Mardoqueo no quería que ocurriera lo mismo y quiso establecer algo significativo. Pues también las nuevas generaciones debían conocer lo que había pasado, la protección de Dios. ¿Ya? Mardoqueo siguió trabajando por las nuevas generaciones y una de sus tareas era crear una forma de recordar lo que Dios hacía. ¿Ya? Cuando yo olvido lo que Dios ha hecho, lo más seguro es que mi fe va a tambalear, va a ser débil, voy a ser una persona con muchos miedos, porque no voy a recordar las promesas del Señor. ¿Ya? Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que recordar y nunca olvidar. Ahora, en otro pasaje de Deuteronomio, Dios le recuerda a Moisés, ¿ah? Y le dice, tienes que repetir, tienes que decir a tus hijos que no se olviden porque ellos no van a vivir los peligros ni los momentos que ustedes vivieron, como yo los liberé. Y esa es una forma clara de cómo debemos traspasar la historia. Hermano, y aquí es una de las cosas que hemos fallado a veces, traspasar los valores morales a nuestras generaciones. Podemos traspasarle tradiciones, podemos traspasarle hasta costumbres repetitivas dentro de una iglesia, pero la parte moral, ¿ya? ¿Por qué? Porque una vez que pasa el peligro, una vez que no hay tanta persecución como sucedió acá en Esther, la tendencia es olvidarnos de nuestros compromisos con Dios. Especialmente cuando hay mucha bendición, mucha prosperidad en el país, se olvidan de Dios. ¿Ya? Mardoqueo no solamente fue usado para salvar a su pueblo, sino también para recordarle cuán poderoso y soberano era Dios. ¿Ya? Ningún judío debía olvidar la obra divina que evitó una gran masacre. ¿Ya? Entonces aquí había un desafío. ¿No? Recordemos que quienes olvidan la historia tienden a repetirla y Dios no quería que se volviera a repetir esta historia, por eso instó, guió a Mardoqueo a colocar un recordatorio. ¿Ya? Un recordatorio. Mardoqueo lo comprendió perfectamente, ¿ya? Y por conocer a Dios como era Dios y conocer cómo era el pueblo de Dios, notemos lo que hizo. En Esther capítulo 9, versículos 20 al 22 dice así. Mardoqueo registró esos acontecimientos y envió carta a los judíos que vivían cerca y lejos en todas las provincias del rey Jerjes para motivarlos a celebrar cada año un festival durante estos 2 días. Les dijo que debían celebrar esos días con alegría y festejo, obsequiándose porciones de comida unos a otros y haciendo regalos a los pobres. Ese festival conmemoraría el tiempo en que los judíos quedaron aliviados de sus enemigos, cuando su dolor se convirtió en alegría y su duelo en gozo. Se establece una festividad, se establece una forma de recordar y no olvidar. ¿Ya? Esa es la clave. Esta es una de las celebraciones más grandes para el pueblo judío. Cuando el holocausto estaba listo, el día decretado para ser eliminado, sucede todo lo contrario. Dios soberano defiende a su pueblo y no tuvo lugar el holocausto. ¿Ya? Por lo tanto, ese momento debían recordarlo para siempre. ¿Pero qué tenían que recordar? Bueno, si nosotros miramos la palabra de Dios, nos damos cuenta que tenían que recordar, primero, que Dios es soberano, Dios que nunca se confunde y que sus enemigos nunca podrán destruirlo. Eso es algo muy importante. Segundo, que no existe solo la soberanía de Dios, sino también la responsabilidad de los humanos y especialmente del pueblo de Dios en puestos clave que tienen que accionar. Tercero,
que aunque no siempre Dios aniquila a los enemigos, sí siempre protege a su pueblo. A veces pasa acá la historia y el enemigo, entre comillas, triunfa. ¿Ya? No lo aniquila Dios, pero sí protege a su pueblo con un propósito. ¿Ya? Y también podemos ver que lo que hay que recordar es que Dios siempre demanda que en todas circunstancias actuemos como hijos obedientes, utilizando la ética divina, la cosmovisión bíblica, en todo momento donde Dios nos ha colocado. Entonces, recuerdo yo que Dios es soberano y nada ni nadie podrá vencerlo. Recuerdo yo que también tengo una responsabilidad humanamente hablando en medio de donde me encuentro. Y recuerdo yo que Dios demanda siempre mi obediencia en todo momento. ¿Qué tal soy para recordar esas cosas? Es interesante lo que hemos visto a través de este libro y estamos viendo todavía. Y un autor decía que si debiéramos resumir todo lo visto hasta el momento, en nuestro caso 27 mensajes, deberíamos ver Esther 9 del 23 al 25, que dice así. Así que los judíos aceptaron la propuesta de Mardoqueo y adoptaron esa costumbre anual, la de los 2 días de festividad. Amán, el enemigo de los judíos, había conspirado para aplastarlo y destruirlo en la fecha escogida al echar suerte, y a la suerte se le llamaba Purim o Purim. Pero cuando Esther se presentó ante el rey, él emitió un decreto que causó que el plan siniestro de Amán se volviera en su contra, y tanto Amán como sus hijos fueron atravesados en un poste afilado. Todo el mal que había planificado Amán fue revertido. Y él y su familia y muchos de su nación sufrieron el mal que ellos habían planificado hacer contra el pueblo de Dios. Y eso el pueblo tenía que recordarlo. ¿Ya? Ahora, Dios quería que esta victoria se recordara. Y debido a que Amán y sus secuaces habían echado suerte para saber el día exacto que iban a aniquilar al pueblo de Israel, la fiesta se llama Purim. Y Esther 9:26 explica el nombre de esa fiesta. Dice así, por eso la celebración se llama Purim, porque es la palabra que se emplea antiguamente para la frase echar suertes. Ahora, la pregunta es, ¿cómo celebrar una fiesta que se llame echar suerte? Es como si nosotros dijéramos, como cristianos tenemos que celebrar la suerte, la buena suerte, o la festividad de la buena suerte. ¿Su nombre no era una contradicción? Bueno, no era una contradicción. ¿Ya? Lo que los judíos tenían que recordar, y recuerdan hasta el día de hoy al celebrar esta fiesta, es que la vida no depende de la buena o la mala suerte, sino de los designios divinos. No hay buena suerte ni mala suerte. No hay horóscopo, no hay planeta, no hay pachamama, no hay nada que rija eso. Es o son los designios divinos. ¿Por qué? Lo dice Proverbio 16:33. Podremos tirar los dados, o sea, echar suerte, pero el Señor decide cómo caen. ¿Ya? Dios es soberano y no importa qué ocurra, Dios nunca pierde el control. Hermano, nunca pierde el control. Toda decisión depende de Dios. La suerte, entre comillas, del pueblo de Dios no la deciden los dados, porque aún ellos están bajo la providencia soberana de quien decide solo por el eterno consejo de su voluntad, que es agradable y perfecta. Entonces, por eso la fiesta de Purim es la fiesta de echar suerte. Hasta el día de hoy, usted se mete al buscador y coloca fiesta de Purim a ver cómo lo celebran. Ahora lo celebran con exceso, con
disfraces, con licor, con qué sé yo, pero pregúntale qué celebran. La gran salvación del holocausto en los tiempos de la reina Esther. Hasta el día de hoy se recuerda, ¿ya? Es una enseñanza muy grande para nosotros como escogidos. Tenemos que recordar que Dios nunca pierde una batalla, nunca. Aunque en este mundo nos las ganemos todas, pero Dios no las pierde, ¿ya? Dios siempre ganará, hermano, siempre. En un mensaje dijimos que Dios no tiene un juicio y sentencia al final de cada día, pero sí lo tiene al final de cada vida, ¿ya? Cuando nos enfrentemos ante Dios. Quizás podemos ver que un gobierno, una persona, alguien hace un daño y no es juzgado, sale inmune ahora, pero cuando se presenta ante Dios ahí no hay cohecho, ahí no hay tendencia política, no hay nada, hay un Dios justo, ¿ya? Dios no cambia y eso es garantía de las promesas que tampoco cambian. Y eso nunca debemos olvidarlo. Es lo que estamos viendo el día de hoy. Nunca olvidar, nunca. ¿Ya? Nunca olvidar. ¿Por qué? Porque Dios nos demanda, ¿ya?, que recordemos eso, que recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros y que le contemos a nuestros hijos sobre su amor, sobre cómo nos ha salvado, cómo nos ha mantenido, cómo ha tenido misericordia. Perdón, es un deber que Dios nos coloca como pueblo, ¿ya? Y nuestro deber es recordar y celebrar las maravillosas victorias que Dios nos ha dado. ¿Sabía usted que a veces nos dedicamos más a recordar los fracasos, a recordar los momentos tristes? Somos pararrayos de desgracia. La peor pregunta que nos pueden hacer es ¿cómo estás? Porque nos empezamos a quejar. Siempre encontramos algo en que quejarnos y no celebramos, hermano. Quiero que no nos olvidemos de lo que Dios nos está hablando hoy día a través del mensaje de la palabra de Dios. Recuerden, nunca olviden, recuerden. Sentémonos, hagamos una lista de todas las bendiciones, de todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho con nosotros. ¿Sí? Haga una lista. No trate de recordar, escribe. Salvación, salud, provisión, protección. La lista, con detalle. Y después al lado coloca las desgracias. Cuidado, espera un poco. Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son escogidos. O sea, hasta lo que nosotros le llamamos malo, tenemos que recordarlo, que Dios lo torna en bendición, lo torna en un propósito divino. Por eso, esta fiesta que establece Mardoqueo, que vamos a estar viendo con detalle, que vamos a ver, que es celebrar, recordar y celebrar. Lamentablemente, hermano, a veces yo como cristiano, mi característica es ser más amargado que alegre, ser más quejoso que agradecido. Y eso realmente no solamente es un pésimo testimonio ante el mundo, sino que no hace bien para nuestras almas, no hace bien para nuestro diario vivir. No disfrutamos lo que Dios nos entrega. Recordemos, nunca olvidemos, recordemos las maravillas de Dios desde el momento en que te salva, desde el momento en que te sostiene, desde el momento en que dice, tú eres la niña de mis ojos, te tengo esculpido en la palma de mis manos. Así que yo le animo, a través de lo que estamos viendo, a celebrar, a no olvidar, ¿ya? Y yo creo que cuando usted haga la lista de todo lo que Dios, como Dios obra en su vida, hay varias fechas que hay que marcar. Porque a lo mejor en alguna fecha era tiempo de decir, hasta aquí nomás, Señor, y Dios dio una nueva oportunidad o nos mantiene con un propósito. Dios le bendiga y recuerde, nunca olvide, recuerde. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por, Señor, el libro de Esther,
Gracias por siervos como Mardoqueo o como Esther, inclusive por lo que hoy día nos has recordado, que no olvidemos. Ayúdanos a mirar hacia atrás, pero recordando tus bendiciones. Y aún, Señor, los fracasos. Y aún, Señor, los momentos amargos tienen un propósito. Por eso, ayúdanos a vivir recordando el Dios que eres. Gracias, Padre. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.